Esta presentación está dirigida sobre todo a los residentes actuales del Hospital Rebagliati. Es sobre la planificación preoperatoria que hemos desarrollado en el hospital. Eso fue presentado ya el año pasado, lo desarrollé durante mis años de residencia y creo que tiene mucha importancia, sobre todo como una herramienta educacional. No solo son importantes en nuestro medio de formación, sino que es necesario en toda cirugía ortopédica. En esta charla vamos a hablar sobre un método de planificación sin software y con herramientas básicas que pueden ser extrapolables a cualquier dispositivo fácilmente empleado en cualquier institución. Además de incentivar sobre algunas alternativas en la planificación preoperatoria. En cuanto a los antecedentes, podemos mencionar que ya hay múltiples artículos publicados sobre la importancia de la misma planificación, de las herramientas disponibles, de los dispositivos 2D y 3D, del software disponible y la validez que este puede ser empleado. Todo ello con buenos resultados. Es cierto que la planificación involucra múltiples aspectos que van desde la posesión del paciente, el tipo de abordaje, las dismetrías, niveles de osteotomía, la reducción, elección del material, el orden de colocación de los implantes. Esta charla en particular va a hablar de esos dos últimos aspectos. En cuanto al software, si bien hay múltiples programas disponibles para planificación preoperatoria, todos estos siempre tienen un costo importante y no son fácilmente adquiribles por las instituciones. Si bien esos softwares son amigables, nos brindan las herramientas necesarias, incluso algunos tienen patentes de las mismas casas comerciales que facilitan la aplicación de sus propios implantes, el problema sigue siendo el costo. Puede ser adquirido por alguna institución, muy difícilmente por una persona individual, no asequible, al menos en nuestros medios. Tradicionalmente en la planificación preoperatoria incluíamos algunos aspectos, ya sea la elección del material, trasladábamos a un papel translúcido la radiografía, los implantes, las medidas necesarias. Pero lo que hemos llevado al pasado ahora es esto, y actualmente mantenemos un sistema digital, rápido, fácilmente empleado, que no es una presentación muy adecuada y tiene una interacción importante con quienes lo desarrollan. Porque son herramientas básicas en el PowerPoint, el Paint, CorelDRAW para desarrollar los implantes. La curva es sencilla, es un método muy didáctico y muy importante que es gratuito. Entonces, acá tenemos un ejemplo de una fractura intertrocantérica del fémur izquierdo. Podemos hacer la animación de la reducción de la fractura. Se borra la superposición, se marca el trazo de fractura y se coloca el implante necesario. En el orden que se representa en la figura, tenemos un tornillo de HS, placa tubo, un tornillo antirrotatorio, se colocan las medidas y tenemos una presentación final como esta. Es una fractura de tobillo trimaleolar donde podemos hacer la reducción, se marca el trazo de fractura, se colocan los implantes en el orden necesario. Acá tenemos la imagen pre y post operatoria según lo que se esperaría. En fractura de muñeca, de una fractura compleja, colapsada, donde se hace la reducción, podemos simular la colocación de injerto óseo, la colocación de las placas que nos dispone el hospital, la colocación de los tornillos y así explicar el método a planificar. Es una fractura de húmero proximal, donde tenemos la reducción de la fractura, se marca el trazo, se coloca en este caso una placa filos con los tornillos bloqueados, se explica el abordaje y las características del material a utilizar. Y esa es la radiografía postoperatoria de este caso en particular. La fractura se reduce, se coloca, tenemos planteado un clavo endomedular, realizamos las medidas, se habla del tipo de reducción y tenemos esta imagen final. En algunos casos en particular donde la cirugía puede ser un poco más compleja, como en este caso tenemos una fractura perimplante, podemos ir más allá. Podemos retirar el implante, reducir la fractura, marcar los trazos de fractura. En este caso están colocando tornillos interfragmentarios, una placa bloqueada de fémur distal larga y los tornillos que se van colocando en el orden que se planifica. Tanto tornillos bloqueados como corticales. Y tenemos esta imagen final y finalmente el resumen de nuestra planificación. Esta es una fractura intertrocantérica del fémur derecho donde vamos a planificarlo con un clavo cefalomedular tipo TFN. Representar mediante otro sistema de fijación interna, en este caso una placa tubo de HS, con sus medidas correspondientes. Fracturas, en este caso una subtrocantérica probablemente patológica, donde además de la planificación se tiene que considerar la toma de muestras y podemos utilizar el implante un tipo DCS. Además tenemos un tornillo de esponjosa con las medidas correspondientes y la imagen postoperatoria final. En algunos casos de patología tumoral nos ha resultado de bastante utilidad, ya que acá tenemos cirugías poco convencionales.
En este caso tenemos una fractura perimplante, un caso tumoral donde la planificación consistía en retirar el material, retirar el fragmento proximal por la extensión del tumor y colocar una prótesis no convencional, en este caso una tipo TIPSAN cementada, y considerar las medidas según lo que nos sale en nuestro sistema de rayos X. Y en este caso la imagen postoperatoria muy similar a lo planificado. Tenemos una fractura también patológica, diafisaria de fémur, el cual se reduce, se marca el trazo de fractura, y en este caso la planificación incluía la toma de muestras del foco de fractura, la colocación de una placa intramedular y una placa extramedular, y la colocación de los tornillos a través de la misma, la apertura de ventanas óseas proximal y distal, y colocación de cemento en el canal. Y esa es la imagen postoperatoria. Esta es una imagen cortesía del Dr. Sullón en casos de revisión de prótesis, donde también se habla de cirugías más avanzadas. Tenemos estas radiografías preoperatorias. ¿Y en qué consiste la cirugía en este caso? Retiramos la copa, alineamos el miembro, se coloca injerto en el fondo acetabular, se coloca una uña de tántalo fijada con tornillos y una copa cementada, con la explicación de lo que se tendría que realizar y la imagen postoperatoria. Otro caso de revisión donde se planifica con el retiro de todos los componentes protésicos, se alinea el miembro, se coloca injerto óseo, en este caso tipo palo de golf, en el fondo acetabular, se fija con una copa. Esta es una prótesis de revisión tipo ZMR, uno de los primeros diseños que hemos desarrollado. Y eso se puede explicar mediante la aplicación, y acá tenemos la imagen postoperatoria. Acá tenemos otro caso donde encontramos una revisión también. En este caso se retiran todos los componentes, se alinea el miembro, se coloca injerto, se coloca una prótesis tipo ZMR fijada con cerclajes con una previa osteotomía para retirar todos los componentes protésicos, y la imagen postoperatoria la que nos muestra así. Entonces, ¿cómo funciona este método en realidad? Este es un tutorial, en los próximos minutos se explicará fácilmente. La imagen se traslada al Paint. En el Paint se corta las herramientas tal cual como si se estuvieran empleando tijeras sobre una radiografía impresa o calcada, como se hacía tradicionalmente. Todos estos componentes se trasladan al PowerPoint por separado. Se recorta el fondo mediante la herramienta quitar fondo que nos proporciona el PowerPoint, y así tenemos las piezas individuales, las cuales luego se pueden acomodar a conveniencia según los rangos normales o la angulación esperada, y se superpone eso. Esto es nuevamente como repetir lo que se hacía tradicionalmente con papel y calca. Luego se traslada otra vez la imagen al Paint para borrar la superposición de la imagen previa. Eso se copia al PowerPoint y ya tenemos nuestra fractura reducida. Se marcan los bordes, se elige el material, se coloca el material, y la animación del PowerPoint nos permite además explicar el momento y el orden de colocación de los implantes. En este caso el tornillo interfragmentario, luego los tornillos proximales, los tornillos distales, como fuera necesario, según la animación al momento de poner en modo presentación. Acá estamos colocando los tornillos de esponjosa, ya las medidas necesarias. Podemos explicar además cómo se colocan los implantes, el orden de ellos, esto mediante las mismas herramientas que nos proporciona el PowerPoint. En este caso estamos poniendo el primer tornillo, el segundo tornillo, tercero, cuarto, quinto, todo lo necesario. Y la medida se puede extraponer mediante esta regla que también le hemos desarrollado, y con esto podemos hacer la medición de todos los componentes utilizados. En este caso tornillos de 16 milímetros, tornillo esponjosa de 18 milímetros. Eso. Y así es como nos vería la presentación final. Todas estas herramientas han sido desarrolladas según la necesidad de cada cirugía. Hemos ampliado nuestra biblioteca de implantes, esto lo tienen nuestros residentes actualmente, y esto se sigue desarrollando de acuerdo a la necesidad. Entonces, para finalizar, podemos hablar que la planificación siempre es necesaria. Este método es gratuito, fácilmente aplicable, y nos facilita con una curva de aprendizaje que no es nada empinada. Es importante seguir actualizando en sus diseños. ¿Y qué observamos a futuro? Que podemos crear esto a un mismo software. Este es un proyecto en desarrollo que esperamos tener completo en cuanto sea posible.